Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Feliz por la congregación que por la gracia del Señor pastoreo. Feliz por los cientos y cientos de amigos que están ahí conectados detrás de esa pantalla, en estas plataformas digitales, elegantizando el concepto y los vocablos. Y entrando ya casi en materia, quisiera hacer dato, hemos tenido una buena audiencia a través de los medios, gloria a Dios por los medios de comunicación. Incluso los vecinos alrededor nos escuchan. Se hizo un paneo esta semana, una hermana vino a hacer un paneo y pues dijeron, ustedes son los pentecostales trinitarios. Sí, el pastor aquel que grita, sí, soy yo. Pero es que cuando el fuego está encendido, ¿quién lo apagará? Hoy trataré de ser lo más prudente posible para los oídos de aquellas personas que tienen tímpanos nerviosos, sensibles. Trataré de controlar mis emociones. Amén. Hemos tenido unas semanas intensas, una semana intensa, bendito el Señor. Y pues he determinado el título de este mensaje, Venganza Emocional. Quisiera orar esta tarde. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por lo inmenso de tu fidelidad. Grande es como los cielos, de los cielos, de los cielos, y no puedo contenerme frente a tal magnitud y profundidad de la grandeza que emana del libro que tú diste a la raza humana para que siguieran las coordenadas. Y cada Señor que encuentra un punto en las coordenadas que dejaste para que yo lo encontrara, me sorprendo como cuando un niño le entregan uno de sus juguetes preferidos. Pero no es un juego, es mi vida. Y este día, Señor, te consagro mi mente, te consagro mis ojos, te consagro mis cuerdas vocales, te consagro mis labios, te consagro el asiento de mis emociones. Mi espíritu es tuyo, volverá a ti cuando yo parta a la eternidad. Mi alma, que es el asiento de mis emociones, ha sido influenciada por la influencia poderosa del sello del Espíritu Santo, y he pedido que la iluminación de la santa y bendita palabra de Dios, el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de poder, de dominio, se apodere de mi mapeo mental, para que podamos, Señor, descubrir los misterios extraordinarios que tu palabra encierra, porque ella es vida y es vida en abundancia. Y cuando yo encuentro la vida, un pedazo de mí se aferra a la cruz, ahí al madero donde moriste, pero también a la tumba donde resucitaste, y sé que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Mi interior todo te pertenece, Señor. Cualquier área, cualquier etapa, cualquier casilla en mi mente que no ha sido permeada por ti esta tarde, las pongo ante ti como exponiéndome desnudo frente a tu palabra, para que el bálsamo precioso de la santa unción recorra esas casillas que no han sido todavía inundadas de tu gloria. Y que la iglesia, la audiencia, los que escuchan, yo mismo, Señor, sea edificado con la porción de la palabra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, algunos expertos, den un aplauso al Señor, si es preciso, si es posible. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Algunos expertos afirman que en el razonamiento es el núcleo donde necesitamos odiar el pecado. Algo que llaman los expertos dominio propio. Hay una historia, la escuché hace muchos años, volví a escucharla, documentándome para entregar este sermón de la palabra del Señor, y a la historia del clavo. Cierto personaje, cierto hombre tenía una hacienda extraordinaria para él, la amaba, le gustaba su casa, había comprado esa casa con los ahorros de su vida y estaba cómodo en ella. Llegó un hombre y le dijo, véndeme tu casa, voy a darte $35,000 por tu casa. El hombre dijo, no vale ese dinero porque no la estoy vendiendo.
Él dijo, véndeme tu casa, voy a darte esta suma por ella. Él dijo, no está en venta. Luego, en otra ocasión, volvió el mismo personaje, tocó la puerta, el caballero salió y le dijo, vengo a comprar tu casa. No está en venta, señor. Ok, véndeme un cuarto de tu casa, te daré $15,000 por un cuarto de tu casa. Él dijo, la oferta es tentadora, pero no lo acepto. Mi casa ni mi cuarto está en venta. Se fue el comprador, se quedó mirando, analizando, pasó un tiempo después, prudente, y volvió con otra nueva propuesta. Tocó la puerta de la casa de este hombre y le dijo, me ha rehusado 2 ofertas buenas que te he hecho, tengo una tercera. El hombre dijo, te escucho, pero no está en venta. Véndeme un lugar donde pueda colocar este clavo de tu casa, o en tu casa. Voy a darte $10,000. El hombre dijo, $10,000 por solo colocar un clavo dentro de mi casa. Me gusta la idea. Y hizo el negocio, la papelería, la escritura, solo por un clavo, donde el hombre, un punto donde clavó el clavo. El hombre se fue, pasaron 2, 3 días, 3 de la mañana. El hombre se levantó sobresaltado, miró qué era, y era el dueño del clavo. Y le dijo, vengo a colgar mi abrigo en el clavo que me pertenece. El hombre al principio no entendió, pero tuvo que dejarlo entrar porque había vendido un clavo por $10,000. Colgó el abrigo y se fue. Cualquier otro día de invierno, el hombre se asustó, salió corriendo, su esposa, sus hijos. Llegó el caballero y dijo, disculpe, vengo a colocar mi sombrero en el clavo que es mío. El hombre le dijo, yo hice un mal negocio, dijo, ya no hay nada, no hay reversa atrás. Entró, colocó el sombrero en el clavo y se fue. Pasó un tiempo, 1 mes, 2 meses, lo que su imaginación le dé. Volvió el caballero insistentemente tocando la puerta de la casa donde él era propietario de un clavo. Tenía una bolsa en la mano, entró, dijo permiso, colgó la bolsa. Pasaron unas horas y la bolsa empezó a oler a podrido. Pero esa bolsa y ese clavo no le pertenecían al dueño de la casa, porque ya había firmado un contrato que ese clavo era de otra persona. Había un cadáver dentro de la bolsa exactamente. Este hombre no aguantó el olor, la podredumbre, la fetidez, tuvo que irse de la casa por vender un clavo. Dominio propio. Primera de Juan, capítulo 1, bendito el nombre del Señor. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 2. Hay unos versículos claves básicos que hemos nacido con ellos, que hemos aprendido a recitarlos. La mayoría de los cristianos que llevamos más de una década, 2 décadas, 3 décadas o 4 décadas los hemos escuchado. No améis el mundo, no améis el mundo y no améis el mundo. Pero también dice, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el versículo 16, 3 aspectos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice, no améis al mundo, no améis los deseos de la carne, no améis los deseos de los ojos y no améis la vanagloria de la vida, porque no provienen del Padre, sino que el generador de estos agentes destructivos que separan la comunión del creyente con Dios no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. ¿Qué percepción tienes tú, amado hermano y amado amigo, acerca del mundo? ¿Qué es el mundo para ti? ¿En qué escenarios? ¿Qué amplitud de pensamiento gravita dentro del mundo? Para algunos el mundo es un trago de whisky. Voy a contar este testimonio. Todos saben que trabajo en un hotel 5 estrellas. Esta semana, por cosas de mi trabajo, tuve que ir a la suite del hotel. Había un caballero que ha pagado sumas generosas por estar en esa habitación. Me llamó por mi nombre, yo acudí al llamado. Tipo muy influyente, de mucho dinero, muy adinerado. Estaba sentado en la mesa de esta gran suite. Tenía una botella de whisky, Buchanan, 18 años. A la mayoría de los alcohólicos se les hace agua a la boca. La
agua en la boca cuando digo eso. Sirvió una copa y me dijo por mi nombre: Ben-Hur, usted podría concederme este deseo de tomarse esta copa de whisky. Pero antes de eso me preguntó: Ben-Hur, ¿qué es mi segundo nombre? ¿Cuánto hace que no te tomas un trago? Yo le dije: hace 49 años exactamente. Él no podía creer que existiera en el planeta Tierra una persona que no se ha tomado un trago de vino, de cerveza o de alcohol en 49 años de edad. Y me dijo: no puede ser. Yo le dije: sí, Señor, yo soy cristiano, soy pastor evangélico. Amén, amén, gloria a Dios. Él me dijo: no importa, yo también soy cristiano. Yo le dije: no importa, Satanás, si eres cristiano o cristiana o lo que sea, pero yo tengo mis principios que no son negociables. No tomo licor. Disculpe, Señor, me retiro de este lugar. Qué bueno que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Cuánto hace que no te tomas un trago? Tengo eso en el ambiente. Disculpen la pregunta, los borrachos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Iré muy lento en esta mañana para que me entiendan el mensaje. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: Él da gracia o mayor gracia. Por esto dice Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice también el versículo 4. Leí el texto, ahora leo el contexto para que no caiga como un pretexto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que no esté dentro de la normativa de Cristo querrá ser amigo del mundo, y si se hace amigo del mundo se considerará enemigo de Dios. Sigamos, Números capítulo 25, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor acerca de un hombre que en la versión griega le dicen Pinhai, versión griega, un hombre de la tribu de Leví. Balaam, si usted lee el versículo 24, todos lo saben, Balaam había pretendido maldecir el pueblo de Israel. Estaba siendo sobornado por un rey, ya hemos hablado de eso en otras tesis, y dijo: vamos a maldecir a ese pueblo. Él dijo: Dios no me ha autorizado que vaya. Pero luego que él insistió, Dios le dijo: pues vaya. ¿Han visto que algunas veces cuña pastoral, el pastor no le dice a usted si hace o no hace lo que le venga en la cabeza? Amén. Hay unos principios, el pastor nos dice: no haga eso, pero usted dice: igual lo voy a hacer. Entonces Dios y el pastor dicen: hágalo. Así pasó con Balaam. Dios le dijo: no vayas. Y él dijo: ¿puedo ir? La segunda vez le dijo: bueno, pues vaya. ¿Les ha pasado eso? Que ustedes saben que no están haciendo algo correcto y la palabra dice que no, o el pastor le dice que no, o el líder espiritual dice que no, y usted vuelve a preguntarle si puedo, y dice: bueno, pues vaya. Porque Dios no violenta el libre albedrío de nadie. Dios no obliga a nadie a que lo adore. Dios no obliga a nadie a que lo venere. Dios no obliga a nadie a que lo ame. Los enamorados de Dios son otra cosa, otro concepto. ¿Amén? Dice que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas del pueblo que quería maldecir al pueblo de Israel. A Balaam le preguntaron: ¿cómo destruimos ese pueblo? Y él dijo: la única forma de destruir ese pueblo es alejándolo de Dios. Y yo dije: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos alejamos de Dios? Parece que estas mujeres, las hijas de Moab, eran hermosas, y el pueblo de Israel pues era nómada, eran tribus, venían solo de ver las egipcias. El mejor amigo de los hebreos era el látigo en la espalda de ellos. Las únicas egipcias que veían eran a lo lejos en las carrozas cuando iban en sus marchas extraordinarias. Así que cuando ven estas mujeres, dice que ellos empezaron a fornicar con las hijas de Moab, y las hijas de Moab invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Algo tiene que ver el tema con la comida también. Y entonces estos hombres eran seducidos por estas mujeres. No quiero especular acerca de los cultos que hacían ellos. Generalmente eran hedonistas, el culto
al cuerpo, el simbolismo que tenían era erótico, sensual. Había una libidinosa cultura en esa época, y dice que los invitaban, y así ellos acudieron a inclinarse, a adorar a Baal Peor. Y esa acción de los hijos de Israel emparentándose con las hijas de Moab causó el furor de Jehová en contra de ellos. Recuerdan que estamos diciendo que si alguno tiene amor por el mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces aquí hubo algo terrible, bendita la gloria del Señor. Balaam aconsejó a Balac diciendo: si quieren destruir el pueblo de Israel, sepárenlos de su Dios, arránquenlos de su Dios. El capítulo 22 dice, bendito el Señor, o mejor, el capítulo 18, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor. Ahí está. Dios es un Dios invencible, y sin Dios no son nada, decía este profeta malo, este medium, este mago. Estoy hablando de Balaam, que quería maldecir al pueblo de Israel. Con Dios ellos son invencibles. Nosotros con Dios somos invencibles. Sin Dios somos una persona común y corriente, somos una caricatura mal hecha de un niño principiante de primaria que pretende enfrentar las hordas demoníacas. Pero con Dios en nuestro corazón hay equilibrio emocional, nuestras emociones están equilibradas, nuestro fueguito no se apaga, el amor por las cosas de Dios en vez de disminuir se aumenta. Tuve hace día la oportunidad de trasladar a ciertas personas, vuelvo a repetir, por mi trabajo, en un auto. Siempre digo la marca de los autos alta gama, más o menos vale unos 670 millones de pesos. El auto que iba conduciendo, una camioneta de 8 blindada, recién importada, y llevaba unas personas que iban para una playa de Colombia, y estaban hablando y estaban interactuando. Yo, hermano, dije, la vida es vanidad. La vida sin Cristo no tiene sentido. Me desplacé hasta el aeropuerto de la ciudad, dejé a las personas, me puse el cinturón de seguridad, apagué hasta el aire acondicionado, el carro era blindado, empecé a disfrutar del paisaje y espontáneamente empecé a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Iba conduciendo, hermano, y luego que terminé esa canción empecé a cantar otra y dije, qué bueno se siente ser evangélico, qué delicia ser cristiano, qué privilegio servir a Dios a mi edad, casi a mis 50, poder decir, me siento feliz de ser cristiano, me siento feliz de ser aleluya, de ser protestante, de ser un cristiano. De verdad me gusta ser cristiano, corre por mi sangre la sangre de Cristo, aleluya. Y llevo por eso 13 años haciendo lo mismo, adorando, bendiciendo y proclamando el nombre santo de Dios. Den un aplauso al Señor, hágalo con fuerza. Bendita la gloria del Señor. Capítulo 25, el versículo 6, dice la palabra del Señor: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras el pueblo lloraba porque le estaban quitando a sus mujeres. A ellos se las llevó a la puerta del tabernáculo de reunión, y Fines, podríamos decir, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de la casta sacerdotal. Qué hermoso son esos sacerdotes espirituales. Me gusta adorar con sacerdotes espirituales de la casta sacerdotal. ¿Cuántos se sienten reyes y sacerdotes? Hay personas que no tienen autoestima, no se sienten reyes ni sacerdotes. Yo me siento un sacerdote con la túnica sacerdotal, amén, con la mitra limpia, con el urín y el tumín. A su nombre sea la gloria, amén. Nos sentimos contentos por esas vestiduras sacerdotales. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, aleluya. Y entonces este hombre que venía de la casta sacerdotal se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, bendito el Señor,
Y este hombre vio que ya había empezado la peste, ya había empezado la masacre. Dice que la mortandad ya había empezado en el versículo 8. Y que el versículo 7 dice que se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los atravesó. Una versión medievalista dice que los empaló, o sea, los atravesó a los dos con la lanza y levantó la lanza y la clavó en la tierra, como el empalador. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, tienen que buscarlo. Así. Y entonces este hombre, Dios vio esa acción, atravesó esos dos cuerpos, levantó la lanza y ahí quedaron. Imagínate la escena dramática, terrorífica, parece de una película de Hollywood. Enterrados, hermano, enterró la lanza en la tierra y ellos quedaron ahí, no sé quién encima de quién. Lo que sí sé es que los atravesó, porque ellos habían afrentado la gloria del Señor, habían llevado una mujer pagana que los querían maldecir. Cuidado con esas alianzas que ustedes hacen con el mundo. Cuidado. De pronto la peste se desata en sus vidas, en sus hogares, en sus terrenos o en su vida sentimental, y usted es un ciclón de emociones porque tiene esas alianzas, bendito el nombre del Señor, con las hijas de Moab. Que el Señor reprenda al diablo, amén. Este hombre tenía celo por su Dios. A su nombre sea la gloria. El libro de Números, el versículo 17 dice: hostigad a los madianitas y heridlos, no les perdonen lo que les iban a hacer. Era una batalla titánica. No van a dejar ese coqueteo ahí, el coqueteíto ese que hicieron las hijas de Moab para hacer fornicar al pueblo. No puede que, hermanos, el tema de emparentarse era que iban tras los dioses. ¿Ha visto usted que cuando alguien se emparenta con alguien que no es de la iglesia, lo primero que hace es sacarlo de la iglesia? Y no vuelvo por allá, eso no hay necesidad, tanto culto. Va cada 15 días, así hablaba mi pastor. A cada 15 días es bueno, ¿verdad? Y es lo que llevar eso, eso no necesitan a nadie, porque emparentó con alguien que no era del pueblo de Israel. Hizo alianza, se unió. Y si usted me dice: pastor, este mensaje es para mí, por supuesto es para usted. Bien, un aplauso al Señor esta tarde. Este mensaje me gusta mucho, no cuajo mucho, pero me gusta. Vénganse de los madianitas. No van a dejar el tema con los madianitas así. El capítulo 31, el versículo 1-2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después será recogido a tu pueblo. Wow. Lo último que quiero que hagas es que le hagas guerra a estos que quisieron dañar a mi pueblo, porque Dios no olvida cuando usted maldice a su pastor. El Señor no lo olvida. Mire que había pasado ya muchas cosas, había habido ya una reconciliación, Dios les había perdonado, pero Dios le dice a Moisés: te tengo un último encargo. ¿Recuerdas el pueblo que los iba a maldecir y que contrataron? Vamos a ver si esto nos suena muy pesado. Así como Moisés tenía tanta fuerza y se enfrentó a los magos egipcios y tenía más fuerza que los magos, este hombre Balac era un mago a la usanza de Moisés, pero en el bando contrario. Tenía una percepción acerca de, era un medium, una percepción, era, ¿cómo se llaman estos que predicen el futuro? Era un vidente que tenía una percepción amplia, era usado en medio de la hechicería y del encantamiento, al punto que Dios tuvo que poner a hablar un asna que para que le dijera: vas en contra de lo que Dios estableció. Así que dicen los expertos del tema que este hombre tenía una fuerza tal que, así como hubo un Moisés en esa época del pueblo de Israel, este hombre tenía una fuerza titánica en las obras y en los artificios de la hechicería, del encantamiento y de la brujería, y contrataron esa fuerza para maldecir la fuerza que había vencido el poder de los egipcios. Amén. Y Dios le dice a Moisés: tengo un pendiente, aleluya, cuidado con esos pendientes. Amén.
Cuidado con esos pendientes que usted guarda en el corazón. Tenga mucho cuidado con eso. El Señor le dijo, ven Moisés. Y le dijo, Señor, ven aquí. Ve y haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y después de que vengas eso, hagas esa venganza, de que te enfrentes a ellos y los asesines y acabes con ellos, va a ser la última misión. ¿Cómo creen ustedes que fue Moisés a enfrentar a este pueblo de madianitas? Bendito el nombre del Señor. Era lo último que iba a hacer en el planeta Tierra. Como que el Señor dijera, este es el último mensaje que te voy a entregar. Entrégalo porque al salir de este lugar te voy a recoger. Hermano, yo creo que uno suelta aquí hasta lo que no tiene. Uno echa rayos y centellas y se esfuerza y uno quiere que el culto se acabe, porque después de que se acabe el culto, uno se va a ir a la eternidad con el Señor. Imagínate la pasión, imagínate uno diciéndole a los hermanos, porque en unas horas voy a estar presentando ante la presencia del Señor mi balance, el balance espiritual. Que van a abrir los libros y van a preguntar, ¿qué hiciste por la obra del Señor? ¿Cuántas veces predicaste? ¿Cuánto invertiste? ¿Cuántas veces fuiste al culto? ¿Cuántas veces cuando yo preparé? Ay, esto es tremendo. El Señor a veces prepara el manjar. Amén, amén, amén. A veces prepara el manjar, unos manjares celestiales, y lo invitan al culto y se dicen, no, tengo que ir a pescar. Y el otro, ¿y usted por qué no vino al culto? Como ese animal, esa vaina que me da a veces, eso que a veces me da. Y mi hermano, pero si el Señor le había preparado el manjar, el Señor le había preparado el banquete, y eso está en el cielo. Eso que usted hizo allá se lo van a proyectar, y usted allá tomando cerveza y rico ante la presencia de la soberanía y de la santidad de Dios. Dime, dice la Biblia que la gente en la tribulación va a pedir a las piedras que le caigan encima para que los esconda del juicio terrible de la gloria de Dios. Porque aquí estamos en un momento de gracia. Usted viene al culto y alaba al Señor y lo alaba como quiere, como usted quiera, como se le venga en la quiere, así lo hace. Pero llegará un día en que no habrá misericordia. Y usted va a decir, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde está la iglesia? No hay culto, no hay culto. No hay culto, ni siquiera en pandemia. No va a haber gloria, no va a haber presencia, no va a haber la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo se va a ausentar. Imagínate este mundo con la ausencia del Espíritu Santo. Yo creo que esto se convertiría peor que Sodoma y Gomorra. Pero qué bueno que todavía tenemos esos espacios para adorar al Padre en espíritu y en verdad, para hacer algo en bien de la obra del Señor. Para, si te ofrecen un trago de whisky, Buchanan, 18 años, diga, no, apártate de mí, Satanás. Me disculpan los borrachos que hay por ahí, que les gusta todavía tomar trago. Sí, estamos de cumpleaños, amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea. Que no se apague el fuego, aleluya. Así que le dijo, quiero que te vengues por favor de ellos. Haz la venganza, haz guerra en tu corazón. Porque es que dicen los expertos que la guerra tiene que empezar en el corazón contra los madianitas. ¿Recuerdan el clavito? ¿Recuerdan eso pequeñito que usted tenía ahí del mundo? Usted tiene que tener una guerra con los madianitas en el corazón. Puede haber contrataciones, hermanos. No puede haber una alianza, un acariciamiento, unos pendientes que uno guarda por ahí. Yo entrego todo menos esto. Yo le digo todo, a mí no me van a quitar esto. Hermano, dice que hay que odiar, hay que tener guerra en el corazón contra los madianitas, porque ellos quisieron hacerlo desviar de la presencia del Señor. Yo no quiero meterme en asuntos personales, me gustaría ser coloquial como hace 40 años hacían con nosotros, pero como ya la gente se volvió delicada en los oídos y uno tiene que ir pasito porque todo el mundo es sensible, porque afecta, porque pero hermano, pues no lo voy a decir. Haz guerra en tu corazón contra los madianitas, que en tu corazón haya odio porque te alejaron de Dios. Hay gente que conserva todavía esas amistades que lo invitan a tomar trago. Bueno, hoy me voy contra el trago porque Satanás no me respetó y me ofertó una copa de whisky. Buchanan, 18 años. Costoso. Y más en el lugar donde estaba. Amén. Amén. Hay gente que no odia las cosas que lo hicieron alejar de Dios. Mire, ¿y usted por qué no rompe? ¿Por qué no bloquea ese contacto con su novio? Porque como yo no lo quiero y somos amigos.
Pero mire que ese tipo, mire lo que le hizo. No importa. Hay que perdonarse entonces. Y ese la hizo volver a pecar. Usted se doblegó ante el mundo, tuvo un encuentro por ahí casual. Y usted sabe cómo terminó ese encuentro casual. Hermano, acabo de hablar del mundo, acabo de hablar del clavito, acabo de hablar, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es, bueno, nosotros aprendimos ese evangelio así, era un sí, era extremista, era radical, sí, era legalista. No, es que la religión a veces es buena, esos paños blandos a veces no sirven para nada, porque aleluya, Satanás no tiene paños blandos, amén. Satanás te lanza al anzuelo y dice, como esos peces en el agua, ese gusanito te lo lanza y no tiene misericordia después de que estás ahí atrapado, el pez ahí atrapado, lo agarra y lo primero que le quita es el oxígeno espiritual. Y por eso llega a la iglesia sin ganas, sin vida, no entiende la palabra, no se goza con la palabra, no tiene compromiso espiritual, viene cada 15, cada 20. Hermano, yo no sé usted qué clase de vida espiritual quiera vivir, pero un verdadero cristiano está en guerra con el mundo desde el corazón. En el corazón está en guerra, no tiene esas alianzas, son tan peligrosas esas alianzas. Y hermano, es tan peligroso esas alianzas que Satán se encargó ya de no atacar la iglesia. Lo que hace es que va y se sienta así disimuladamente en el trono que es para Dios y finge ser igual a Dios. Y la gente se sienta en la banca y dice amén. Y es el diablo así, sentado, así disfrazado como ángel de luz, y es el diablo que está ahí esperando la adoración. Y se van metiendo cosas en la congregación. Lo primero que hay es que no hay autoridad. La gente no respeta a nadie. Y aquí hay democracia. ¿Y por qué no? ¿En serio? ¿Verdad? Dicen eso. ¿Pero por qué le va a dar caso a él? Estoy saliéndome un poco del esquema, pero me lo permite el bosquejo. Porque el diablo no quiere que haya un pastor y que haya unas ovejas. El diablo quiere que haya pluralidad para que no haya autoridades ni patrones. Amén. Y que, mira, hermano, hay gente que no le hace caso a nadie. A nadie. Eso sí, cuando lo para el tráfico, el tránsito, se para a un semáforo. Ay, no me vaya a hacer esto, por favor, en la vida. ¿Cómo me va a quitar 580,000? ¿Qué vale este parte? Lo que no hacen en la iglesia, lo que no hacen en la casa, se lo hacen a un impío que le va a sacar una infracción. Es que se humillan. No, hombre, arreglemos esto por las buenas. Estoy muy coloquial, aleluya. Los hermanos de otros países, no me vaya a sacar esta parte, hombre, que yo trabajo muy duro. No me haga, Señor, cúbreme con tu sangre. Mire, hágame el favor, hombre. Aleluya. Corte con las cosas que lo hicieron caer. Corte con las cosas que lo llevaron a adorar a Satanás. Usted tiene que tener una guerra en el corazón con el diablo y con el mundo. No saque la bandera de la paz. Israel siempre tiene los sensores prendidos. Amén. Porque el enemigo lo único que ha venido es a matar, a robar y a destruirlo. El diablo no vino a engordarlo. El diablo vino a secarlo, a matarlo, a que usted no tenga vida, a que usted ande esclavizado. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el Salmo 7 refuerza la tesis de lo que estoy diciendo. Estamos aprendiendo esta tarde, aleluya, bendito el Señor. Salmo capítulo 7, el versículo 11, dice la santa y bendita palabra del Señor. Exactamente, Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Si usted quiere saber la posición de Dios contra los impíos, amigos suyos, es que el Dios que nosotros adoramos siempre está irado contra esos impíos, porque lo han hecho caer a usted, la han hecho caer a usted en las garras de donde el Señor ya le había sacado. El Señor la sacó de lodos cenagosos, puso sus pies como de sierva, la hizo caminar por las alturas, aleluya. Pero esos con los que Dios está irado todos los días, la hicieron retroceder, lo hicieron retroceder y volver de donde el Señor lo había sacado. Borrar del plano mental eso que nos lleva
a ofender a Dios. Odiar, verlo repugnante para el corazón. Dice, limpien el corazón y odien el mal. Amén. Yo no sé cuántos odian el mal. ¿Alguien odia el mal esta bendita tarde? Amén. ¿Cuántos odian el mal? Bueno, depende del mal con el que tú te hayas encontrado. Aleluya. Segunda de Corintios o Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 14, dice la palabra del Señor: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Aleluya. El Señor nos levantará y nos dará un rigor espiritual. Qué bueno el Señor, producto de una fe inconmovible. Cuando nosotros tenemos ese rigor, ese celo espiritual, es una fe inconmovible. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 1, habla acerca de una locura. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme un poco de locura. Bendito el nombre del Señor. El versículo 14 corrobora lo que acabo de decir. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, pero después le cobra la factura. Él se disfraza. Recuerdo esos vendedores de planos, de plan, el plan de Tigo, el plan de telefonía. A usted le ofrecen un plan, usted dice sí, no tiene que pagar nada, tranquilo, no sé cuántas megas, no sé cuántos minutos, debe el número telefónico de un fiador, la dirección de su casa. Usted se gasta ese plan ese mes, pero el día 31 le está llegando una boletita y le dice: señor, usted tiene un pendiente, por favor puede pagarlo. Dice: ay, mira, estos descarados ya están cobrando. Así es Satanás, él le cobra los negocios que usted hace con él. Pero aquí habla el apóstol acerca de una locura. El versículo 17 dice, o el 16, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco. Esa palabra loco, dice el cuestionamiento como parte válido. Pablo cuestionó, lo dijimos en diferentes mensajes, al Sanedrín. Se enfrentó al Sanedrín y lo cuestionó. Y Pablo dice: pues si quieren verme como un loco porque creen en Jesús de Nazaret y que fue levantado de entre los muertos, ok, véanme como loco, recíbanme como loco. La Biblia permite el cuestionamiento como parte válido y parte viva y parte integral, instintiva, de un cristianismo serio y profundo que se necesita en esta época. Amén. Hace 100 años había una frase, French, quiere decir no preguntes. Ya no estamos en esa época, estamos en una época donde podemos hacer preguntas espirituales, preguntarle a Dios qué quiere con nosotros. Bendito el Señor. En la Edad Media y en el Renacentismo se vivió una opresión intelectual. La gente no sabía nada. La gente solamente pertenecía al feudalismo y la gente solamente iba a los campos a trabajar. Había un, ¿cómo se llama?, mayordomo o capataz en un caballo con un sombrero de cuero y tenía en su mano un látigo, y cuando alguno trataba de escaparse o haraganear, le daba un latigazo. Bendito el Señor. El diablo tiene algunas personas así. Cuando quieren ir al culto, le da un latigazo en la espalda. ¡Ah! ¡Ah! Y entonces no vaya al culto. Y bueno, está bien. Y vuelve donde el Señor, donde el feudal. Porque no había libertad intelectual. La gente ni sabía leer. Casamente tenían un nombre. ¿Cómo se llama usted? Ramón. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo no me acuerdo. ¿Y usted dónde vive? Allá en el establo. ¿Y usted qué hace? Pues trabajar para que el patrón no se enoje. Hay gente así. Hay gente que le trabaja a Satanás para que Satanás no se le enoje. Pero gloria a Dios, porque aquellos que han conocido la verdadera libertad en el Señor, que son libres por dentro del corazón, aleluya, que frente a la tentación son libres, no les cuesta. Uy, es que mi hermano, si usted viera como yo salí de esa habitación, a mí me daba escalofrío, me agarró un sudor, yo sentía esa espalda emparmada. Mire, me temblaban los pies y yo decía: whisky, 18. Eso no es un verdadero cristiano. Eso no es un hijo de Dios. Cuando tiene problemas se deprime y va y prende un cigarrillo así de bazooka, pasta base en Chile,
o le pega o inhala cocaína, o se va para donde los amigos o las amigas inconversas a ahogar las penas. No, usted que está descarriado, usted que le gusta el mundo. Bueno, estoy hablando muy pentecostés. Aleluya. Ya creo que es por los años nos van convirtiendo en eso. Así que en esa época de opresión intelectual, ¿cuántos están en la época de la opresión intelectual, espiritualmente hablando? Ay, Dios tenga misericordia de esas hermanas. Yo aprendí a leer en ese libro Nacho Lee. ¿Se acuerdan de Nacho Lee, los más viejitos? Nacho Lee. Ahora sí de mi algo que me hicieron dar. Nacho Lee. Vamos a tener que comprarle un ejemplar de esos a algunas hermanas para que aprendan a leer la Biblia. Así que en esa opresión intelectual severa por los medios de poder, los círculos de poder que querían mantener su status quo, y la gente o a la gente se le prohibía leer. Ve usted que la gente no lee. Hay gente experta en escribir, a veces una barrabasada de ortografía que uno siente vergüenza ajena. Y en serio están, uy, pero por Dios, ¿cómo escriben esta palabra así? Pero la gente no lee la palabra. La gente no se alimenta con la palabra. La gente no se empapa de la palabra. Al menos copiar el versículo como está escrito. No, lo escriben como se le venga hacia la cabeza. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo puede permitir esto Google? ¿O cómo puede permitir esto WhatsApp? Estas atrocidades, ¿cómo lo permiten? Debe de haber una cancelación para eso. Pero igual, la gente es así. Pero los círculos de poder querían mantener su estatus y querían que la gente no leyera. El primer libro, amados hermanos, que se imprimió fue la Biblia. Amén. Gutenberg, siglo creo que 16, entre 15 y 16, se inventa la imprenta. Y el primer libro que se escribe es la Biblia. Bendito el Señor. Pero el primer libro que se prohíbe leer es la Biblia. Así que son paradojas extrañas en esta batalla entre esas dos hegemonías. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El cristianismo no se puede demarcar del contexto. El cristianismo necesita tener ese contexto histórico donde nos encontramos. Y es una característica del exilio que saca de contexto a las personas. O sea, las personas no están en el ritmo de la voluntad del Señor, sino que van en el ritmo de la voluntad del mundo. Por eso las iglesias los diciembre se vacían. En la mitad del año, la iglesia, todo el mundo se va a pasear. Porque a veces nos contextualizamos con el ambiente o la época en la que estamos. La iglesia necesita salir del exilio. ¿Recuerdan ustedes el exilio en el que estaba el pueblo de Israel? En Egipto hubo un éxodo. Pero en esta época tenemos que salir del exilio mental. Amén. 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 Del exilio religioso. Del exilio espiritual, de ese patrón del mundo. Amén. El patrón del mundo. Hay gente que se cree el patrón de patrones. Yo soy el patrón, pero sigo siendo el patrón. Y usted le dice, patrón, patrón, le dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? A la gente le gusta sus honores. Miren lo que dice Mateo capítulo 6. Bendito el Señor. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos gusta esa voluntad. El agente levurante. ¿Recuerdan cuando hablamos de la levadura? La vieja levadura. Hay que soltar la vieja levadura. No podemos tener agentes levurantes. Los hermanos que saben cocinar saben que si le echan mucha levadura a la harina, pues se infla, pero por dentro tienes que rellenarlo. Pero el Señor quiere que renunciemos a la vieja levadura. En Gálatas capítulo 5, versículo 9 dice, un poco de levadura leuda todo. ¿Recuerdan el clavito? Hay gente que le ofrecen 300,000 y no se vende. Le ofrecen 15,000 y no se vende. Le ofrecen 5,000 y se venden. Frente a las cosas grandes, ¿verdad? No tiene nada. ¿Qué va a tener eso? No está bien. Y ahí perdieron todo. Se hubiera vendido mejor por $300,000 o por $250,000, pero por nada.
Y bueno, ese puntico no tiene nada. Pero las consecuencias después serán catastróficas, hermano. Un poco de levadura en su corazón leuda, contamina toda la masa. Yo no sé, Señor, por qué al final de este año nos direcciona por aquí en la palabra. Usted tiene que cazar las zorras pequeñas. Esas perdidas de culto es una zorra pequeña, porque usted no sabe qué va a pasar. ¿Qué perdió el domingo pasado que no vino al culto? De pronto era el día de la victoria. Aleluya. Era el día de la bendición. Y el ángel venía con la bendición y se tuvo que devolver. Y entra por las calles de oro y el mar de cristal con la bendición y preguntan: ¿qué pasó si le llevábamos la bendición a ese loco que hacía tiempo estaba pidiendo cordura? Loco, Señor, dame cordura porque soy loco. Señor, le traíamos la cordura y no, él no estaba. Sigue siendo un loco. Amén. Estamos invadidos de locos. Hay gente que es loca, no tiene cordura. Bendito el Señor. Si fueran locos estoy muy duro esta mañana. No sé qué me pasa. Debe ser la emoción de los 13 años. Tenemos que ser locos, pero por el Señor. Amén. Locos por el Señor. Mira, esta se viste como una loca con él. Amén. Yo soy loca por Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo nunca voy a olvidar la sorpresa de este caballero cuando me dice: Benur, mi segundo nombre para el que no lo sabe. Benur, ¿cuánto hace que no te tomas un trago? Yo le dije: Señor, hace 49 años. Yo no olvido el asombro. Él pensó que le habían dicho como que había empezado la Tercera Guerra Mundial. Se hizo así. Yo no puedo creer. Es que el diablo a veces no puede creer lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Bendito el Señor. A su nombre sea la gloria. 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 Un aplauso al Señor esta tarde. Si se atreve, hágalo con el corazón, con ganas. Así que dice la palabra del Señor en Mateo 5:9: un poco de levadura leudará toda la masa. Un poquitico de mundo echará a perder lo que usted tenga con Dios. El propósito de Dios, bendito el Señor. Dios tiene propósitos con esta iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 6, dice la Biblia: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dice el nombre del Señor. Y el 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Aquí hay algo interesante, amados hermanos. ¿Usted en qué doctrina ha sido cimentado? A veces tenemos ese problema como congregación. Vemos que hay personas que tienen unas doctrinas extrañas. Y uno como pastor pues trata de exponer la palabra con una doctrina como está de acuerdo a la palabra. Y uno trata de entrar al mapeo mental de esas personas y ve siempre unos bloqueos mentales de la persona por la clase de doctrina que recibieron en sus primeros pasos. Hay gente que tiene unas ideas aterradoras. Yo creo que si las exponen, yo haría la misma mueca del gesto que hizo este señor cuando le dije que hacía 50 años no me tomaba un trago de whisky o de nada, porque tienen unos mapeos mentales, unas estructuras, yo no sé de dónde las sacaron. Amén. Uno dice: ¿de dónde salió ese mapeo en la cabeza de ese hermano o de esa hermana? Dios mío, ¿eso qué es? No logra uno descifrarla. Un mapeo criptológico. Lo tiene que llamar a la criptología, que investigan, que leen la lectura en las piedras egipcias, los mayas, los aztecas, y uno trata de descifrar qué quiere decir esa luna, esa estrella, esa bolita con dos piecitos ahí, y uno dice que la luna iba a salir ese día. ¿Es en serio? Y uno dice: ¿pero de dónde salió esta criptología? Yo no entiendo. Uno trata de entender a los hermanos y a las hermanas con tanta ternura y con tanto cariño, pero no los pone a la luz de la palabra. Le pongo gafas nuevas, coloco una lupa, no logro descifrarlo. Hermano, es que la levadura vieja te está leudando por dentro. Renuncia a la vieja levadura. Conságrate. Es un año de consagración. Es un año de celo en la palabra. A su nombre sea la gloria. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Esa es la palabra del Señor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 5. Estamos hablando de esas doctrinas extrañas. Capítulo 5 versículo 6 dice la palabra del Señor: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis
que un poco de levadura leuda toda la masa, y nos dice a la iglesia: limpiaos pues de la vieja levadura. Recuerden el clavito, no lo pierdan de vista, por favor. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa. ¿Para qué es la masa? Hello. Para hacer pan. Fuerte. Para hacer pan. Y ojalá sin preservativos. Ojalá un pan natural. Está de moda los productos naturales. Son costosos además. Hay una amiga que tiene una tienda de productos naturales. Tienen cuidado con la levadura. Tienen cuidado de que no se vaya a contaminar con preservativos como la grasa de animal, creo que es la mala, otros preservantes, no sé cuáles son. Aleluya. Sabores artificiales. ¡Ay, qué bueno eso! Algunos han comido panes con sabores artificiales. El Señor dice: no me gusta el pan artificial, porque yo soy el pan de la vida. Y el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, o sea, mi pan, no es digno de mí. La gente quiere comer pan con sabores artificiales, producto de un mapeo mental que yo no sé de dónde lo sacaron. Está preocupante el mensaje. Revisa tu mapeo mental. ¿De dónde sacaste esas prácticas tan extrañas que a veces divulgas? Esos pensamientos tan raros, tan extraños, que no tienen fundamento en la fe. Cuando dice: esta persona se quedó en el feudalismo, aquel que le daban el latigazo porque no iba a trabajar. Y no, permiso para el culto. ¡No! Este no lo escucharon todos los vecinos. No voy al culto hoy. No puedo ir al culto, tengo que ir por otro lado. Yo no sé de dónde sacó esa idea tan charla. Dios está en todos lados. El Señor también está aquí conmigo. Y uno dice: pero de verdad, esto no lo aprendimos hace 50 años, yo no aprendí eso. Aleluya. Gente que coge las cosas del Señor. Bueno, ya. Y dice entonces la palabra santa del Señor. Dice el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Aleluya. Una masa sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. La subyugación a los deseos engañosos. La subyugación a los... ¿Alguien está subyugado? No levante su mano, por favor. ¿Cuántos están por ahí subyugados? Subyugados, esclavizados. Hay una subyugación. No son libres, hermano. Adorar al Señor en espíritu y en verdad trastorna los sentidos del adorador, porque hay un sincronismo de espíritu a espíritu, y así el adorador quiera salirse del tallaje espiritual, no puede, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús no se lo permite. Amén. Y usted llega a un culto y por más que usted quiera dormirse en el culto, no puede. Amén. Y si usted tiene culto, por más compromisos que a usted se le presenten, no es negociable un culto, porque es un culto público para la gloria y la honra del Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Se me fue el tiempo. Voy a contar un testimonio. La hermana que hizo el mapeo esta semana, para acá al lado, los vecinos, señores que nos escuchan allá, otro allá, otro allá, otro allá. La hermana le decía: no, lo invitamos a culto. Y decía: no, pues ¿para qué? Yo no me lo pierdo, yo cada 8 días voy a culto. Es el pastor que grita. Sí, ok, ese pastor es bueno, el Pentecostés. Amén. Hay un testimonio de un predicador que fue invitado a una iglesia a predicar. Él fue en su cacharrito viejo, iba con su esposa. Y entonces llegó y le preguntó a uno de esos desocupados que viven por ahí andando la calle para arriba y para abajo. Le dijo: disculpe, por aquí donde queda una iglesia evangélica. El tipo es de la iglesia evangélica. Yo conozco lo que hay aquí a 2 cuadras, pero hay una cristiana que yo sepa, no, yo no la conozco. El predicador se enojó, ya era viejo, cascarrabias, dijo: pero ¿cómo se le ocurre si la iglesia lleva 10 años ahí? No, yo no tengo idea. Siguió preguntando, nadie sabía dónde quedaba la iglesia, porque la iglesia entraba en silencio. Adorar al Señor.
Y ese predicador decía, es una vergüenza para una iglesia que no impacte el sector donde está ubicada. Es una vergüenza para ese cristiano, para ese pastor, que el entorno no sepa que aquí se alaba al Cristo de poder, que aquí se alaba al Cristo de la vida, que aquí se alaba a un Cristo poderoso, que el Dios que nosotros adoramos está vivo y vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Amén. Un aplauso al Señor. Y si ponen un grito de júbilo. La subyugación a los deseos engañosos, el ego. Hay gente que está subyugada a su ego. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Hermano, por favor, sea flexible. ¿Y por qué voy a hacerlo? Hermano, ¿en serio ese hermano habla así? Sí, pastor, él habla así. ¿Y por qué esa razón lo va a hacer? Señor, pero tenga misericordia. Y uno dice, ese hermano está subyugado a su ego. Nuestra soberbia impide que nosotros mismos cumplamos la verdadera voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántas veces usted por soberbia no ha venido a la iglesia? No me diga amén, quédese callado, por favor, no se meta en líos. ¿Cuántas veces usted por soberbia no grita aleluya? Hay hermanos que se acaba el culto y... Hermano, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún síntoma? No, es que hoy cante, porque recién están estrenando sus cuerdas vocales. Recién están hablando, recién están diciendo Pero hermano, cuando usted viene a adorar al Padre en espíritu y en verdad, usted se va ronco, usted se va... Yo no sé cómo hacerlo, pero los muertos no alaban a Dios. Los muertos no alaban a Dios. No lo pueden alabar, bendito el nombre del Señor. No podemos estar subyugados mentalmente por nuestra egolatría. Qué pena quieran a decir, yo soy estrato 20, Dios mío. ¿Qué tal que transpire? Los de blower, se llama blower. No, ¿qué tal que se me crezca este cabello? Dios mío, no, hermano, pero cuando uno viene a la... David, ese referente. David, ¿qué hacía David? Se despojaba de su túnica real, se quitaba la corona, quién sabe cuánto pesaba. Él era rey, un rey, era hermoso, no era feo. La Biblia dice que era el dulce cantor de Israel. Imagínate un tipo guapo, un tipo con ojos dulces, delicado, remolineando y adorando el nombre del Señor. Porque sí hay que adorar al Señor. No sean tan cuadriculados, tan metro cuadrados. Hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bendito el nombre del Señor. Hay que promover la presencia del Señor en el templo del Señor que somos nosotros. Amén. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra santa de nuestro amado Jesús, Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bueno es decir, yo ya lo vivo, mi ego ya no vivo. No. Para mí el vivir es Cristo, el vivir es la obra del Señor, el vivir es la interacción con el cuerpo de Cristo. No estoy subyugado por el feudalismo, por la época medieval, no estoy subyugado por la época del oscurantismo espiritual, donde la gente no tenía religión, donde la gente no tenía convocación, donde la gente lo único que hacía era bailar unas canciones inventadas por ellos mismos, y se lo descubrían, les cortaban la cabeza o los amarraban a un palo y que los perros se lo comieran. Pero hoy la iglesia ha obtenido un gran avance en el tema del culto público a Dios. Hoy no nos cierran los templos, no nos cierran la boca, no nos mandan a apagar el sonido, no nos dicen verme a los equipos. Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad de avivar los tizones que no se pueden apagar. Hay que arder en el fuego de la inspiración del Espíritu Santo, y que los egos, nuestra soberbia, nos limiten. Amén. Gente soberbia, sí. No, yo no sé. Yo aprendí de niño que los pastores no cantaban. Los pastores llegaban, habían dos hermanos desafinados con un charrasco, y un hermano Javier Hernández y la hermana, esta señora que me cuidó, ¿cómo se llamaba? Nelly. Tenía un lunar aquí por cierto. La hermana Nelly. Un pandero y un charrasco y una guitarra con un crespito aquí, cantando canciones de los voceros de Cristo.
Los hermanos llegaban, se arrodillaban ahí a orar, a llorar. El pastor llegaba, se sentaba en la silla, empezaba a leer la Biblia. Creo que era preparar el mensaje, voy a rectificarlo. Y los hermanos trataban de cantar. Yo no fui capaz con ese sistema, con ese formato legalista, feudalista. A mí me gusta cantar al Señor, bendita la gloria de Dios. ¿Por qué si puedo predicar no puedo cantar? Aleluya. Si el que canta doblemente adora. Hay personas que cantan y no saben que cantan ahí. Tienen esas gargantas vírgenes todavía. Hay algo virgen que tiene y es la garganta. Bendito el Señor. Pero cuando usted motiva sus cuerdas vocales para adorar la gloria del Señor, aleluya, y usted se enamora de los salmos. Cuando usted lee los salmos va a entender lo que hacían los salmistas, que era cantar con címbalo resonante. Le decían: todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero es que para usted alabar a Jehová tiene que tener por dentro un río de agua de vida. Si usted está reseco, usted no va a poder alabar el nombre del Señor. Si usted está pendiente del hermano del lado, del hermano de al lado, de la hermana que está en la puerta, de la hermana que vino, que no vino, usted no va a poder entrar en la sincronía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estoy finalizando. Tenemos la voluntad que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, la ley del espíritu de vida. Pero estamos en una sociedad basada en ciertos valores, a veces no basados en la palabra de Dios. Y esta sociedad nos quiere imponer, nos quiere callar. Bendito el... Si hay una revolución, tiene que empezar en la iglesia. Hablemos de revolución, aleluya. Hablemos de protesta. La protesta contra el pecado, la protesta contra la muerte, aleluya. La protesta contra la carnalidad, la protesta contra la locura emocional, la propuesta contra la venganza emocional, aleluya. Vamos a revolucionarnos en contra de las hordas satánicas. Hablemos de protesta. Protestamos contra el pecado, protestamos contra la maldad, protestamos contra los principados, protestamos contra las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Que se escuche fuerte y que se escuche claro. Y Dios bendiga a la señora Luz por estar ahí. Abre las puertas de este auditorio para que este pueblo santo alabe y bendiga la gloria del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El pueblo de Israel vivió miles de años en el cautiverio europeo. Finalizo con esto. Países orientales, asumiendo ciertas conductas externas incorporadas en esa sociedad, perdiendo quizás esa identidad. La influencia que una época o una temporada en el mundo acerca de ellos y de su comportamiento, esa temporada externamente no puede permear los principios, ya contemporizándonos en esta época de la fe en la vida de la iglesia. Nosotros no podemos fusionarnos, no podemos hacer una fusión con el mundo. Es triste a veces que el mundo se meta solapadamente en las congregaciones, pero el mundo no puede penetrar en la ideología de la novia de Cristo, la ideología de su amada, en su forma de ver o de pensar las cosas celestiales. Nosotros las pensamos de otra manera y bajo otra óptica. La postura frente a la profundidad de la verdad en Cristo Jesús. Cristo el Mesías vino a establecer algo y vino a establecer la verdad. Y dice la palabra del Señor: en medio de la mentira, en medio de la oscuridad, conoceréis la verdad y la verdad te puede hacer libre. La verdad nos hace libres, libres para revivir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que nos llamen locos, que nos llamen fanáticos, que nos llamen como nos llamen, que nos llamen malhechores, pero que nosotros contengamos en nuestro interior las verdades de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad hará tu cerebro libre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice. Den un aplauso al Señor, por favor. Cierre sus ojos.
El Señor está con nosotros, cierre sus ojos. Aquí está la presencia del Eterno. Aquí está nuestro amado Jesús de Nazaret. Aquí está su dulce y exquisita presencia. Señor, gracias por las vidas, por los cientos que han escuchado durante estos 13 años estos sermones. Amado Jesús, amado Jesús, gracias, te doy gracias. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias. Amén. 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 Cuando lloras por las veces que intentas fluir, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, y el futuro cierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón me da alegría. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor inunda mis pasos. Y paz en medio de la tormenta. Lloras las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, y el futuro